capítulo 2, y damos lectura del verso 13 al verso 17. Gloria a Jesús. Saludamos a aquellos que se conectan a través del internet, los hermanos, gloria a Dios, que se están conectando, así que damos gracias a Dios porque cada domingo podemos transmitir la palabra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Les pido que cada vez que vean este video nos puedan compartirlo con alguien, que la palabra de Dios siga corriendo. Gloria al Señor. Esta es la primera iglesia cristiana de la comunidad de Villalinda, Cares, su pastor Orlando Nieves. Vamos para la primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Estamos dando lectura, dando continuidad al sermón, del verso 13 al verso 17. Gloria a Jesús. Cuando todas la tengan, digan amén. Gloria a Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, del 13 al 17. Lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores, como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Palabra del Señor. Dios, te doy gracias, Señor. En esta noche agradezco el poder, una vez más, Señor Dios, reflexionar con mis hermanos tu palabra, Señor. Te agradezco, Señor Dios, la oportunidad que tú le das a tu iglesia de poder, Dios, meditar en esta palabra. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo sea enviado a nuestro auxilio para que en esta noche, Señor, podamos trazar de forma correcta tu palabra. Ayúdanos, háblanos, ministra a nuestros corazones y a nuestra vida, Señor. Te pedimos, oh Padre Celestial, que nos ayudes por tu Santo Espíritu a hacer tu voluntad, Señor. Guárdanos y bendícenos en esta noche, Señor Dios. En tus manos estamos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Pueden sentar y besar al Señor. Gloria a Jesús. Hemos estado hablando sobre el libro de la carta de Pedro. Llevamos varios domingos trabajando texto a texto esta carta de Pedro. Hoy estamos trabajando desde el verso 13 al verso 17. Así que vamos a ir trabajando sobre esta carta y poco a poco sobre ella. ¿Okay? Estábamos definiendo anteriormente lo que era la identidad de la iglesia, que era la iglesia, y cómo la iglesia podía responder a los tiempos. Como aquella iglesia que Pedro estuvo delante respondió, cómo podemos aplicar aquello que la iglesia hizo en aquel tiempo para que pueda responder al tiempo presente. ¿Okay? Así que la iglesia debe de responder a sus tiempos. ¿Okay? Y hay tres esferas importantes que la iglesia debe de responder. Hoy vamos a trabajar mayormente con la esfera que casi nadie habla, o en ocasiones hablamos de forma errónea, es cómo trabajar con las instituciones, sobre todo las instituciones del gobierno. ¿Okay? La Biblia habla de algo bien presente que yo quiero dejar en su corazón. Pedro nos está hablando que en medio de la experiencia de su presente, él está pidiendo a la iglesia: honren a todos. Honren a todos. O sea, ante la crítica, ante la persecución, ante las opiniones, gloria sea al Señor, fundamentadas o no fundamentadas de las personas a nuestro alrededor, lo que ellos quieran definir o pensar como iglesia,
la primera recomendación que Pedro le está dando a esta iglesia es honren a todos. ¿Okay? Yo quiero sembrar esto en esta noche en sus corazones. En aquella época los no creyentes trataban al César y a otros monarcas de la época como a un dios o al menos como un semidios. ¿Está bien? Ellos expresaban que el César era su señor. Esa era la cultura. Tratarlos como un dios, tratarlos como un semidios. ¿Okay? Y los creyentes de aquella época vivían respetando y hablando bien del orden romano. A pesar de que tuvieran sus circunstancias, a pesar que no era el gobierno perfecto, los creyentes de aquella época vivían haciendo el bien en medio de este orden romano. ¿Está bien? Y respetando las leyes existentes en su tiempo. Esa era la realidad de los creyentes de aquella época. Ahora, ellos se negaban a algo, de participar de ceremonias de adoración patrióticas. Estaba todo bien. Ellos vivían de acuerdo a unas normas legales y culturales que no confundieran con su experiencia de fe. Y donde había debate era en que cuando se quería expresar que el César era el Señor, la iglesia se detuvo y no transó. ¿Okay? Por lo tanto, esta iglesia era perseguida y era mal vista en la sociedad de su presente. ¿Por qué? Porque ellos se negaban a participar de la ceremonia común y cultural de expresar que el gobierno tenía una divinidad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los creyentes confesaban un solo Señor, es Cristo. Y para la iglesia, esto era tan importante y era tan firme en su creencia y en su fe, que como iglesia ellos estaban dispuestos no solamente a ser perseguidos, sino aún a dar su vida por lo que ellos creían. Por la confesión de que Cristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué, amados? Porque yo creo que es un modelo de vida de fe. Gloria a Jesús. Veían el gobierno como parte de la soberanía de Dios, que aún el gobierno respondería a su Señor como todo ser humano. La ética cristiana debe reflejar el orden del Señor. Jesús, cuando se le puso a prueba de cómo contribuir, o si se debía contribuir con el César, se puso a prueba en medio de los religiosos de su época como una trampa, a ver si él caía. Era decir, si me voy con el César, estoy mal, porque el pueblo se me va a ir en contra. Pero si me voy con Dios, pues también caigo mal, porque el imperio se me va en contra. Y Jesús sencillamente le dice, dame una moneda. Le dice, ¿de quién es la moneda? ¿Cuál es el sitio? Le dijeron, del César. Y Jesús responde lo siguiente, da al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Gloria a Dios. Y aunque podemos pensar que este balance es correcto, exponía a la iglesia de incomprensión del Estado y de la sociedad. La iglesia de aquel tiempo no era bien comprendida, no era bien vista. Los creyentes no se comportaban como la mayoría de las personas.
para completar, no adoraban al César. ¿Okay? Ahora, en nuestro tiempo y en la historia de la iglesia se olvidó o se alejó de este balance. La iglesia del Señor. Y en muchas ocasiones, como iglesia, en referencia a nuestra comunidad, tal vez, vio al Estado como algo paternalista. Y la iglesia le entregó, de alguna manera, la responsabilidad de la educación al Estado. Les digo por qué. Porque lo que nosotros conocíamos como educación bíblica o como escuela dominical, lo que se daba en la escuela dominical en los años anteriores, cuando comenzaron las escuelas dominicales, era una escuela para la gente, para el pobre que no podía ser educado. ¿Sí? Poco a poco fuimos entregamos la salud, entregamos la calidad. Poco a poco comenzamos a entregar y luego como iglesia nos sentamos esperando y exigiendo del Estado y del gobierno una respuesta. En muchas ocasiones en mi isla y en mi país, muchos decidieron negociar con el Estado, coquetear con los beneficios del gobierno y el poder, para luego caer presa del escándalo por la codicia. ¿Es una realidad o no es una realidad? El pastor se lo está inventando, lo hemos vivido. En otras finalizamos apoyando a un líder, le dimos foro, inclusive muchos de nuestros altares y altares de iglesia, se le dio foro para luego ser traicionado por estos mismos políticos. La realidad de la iglesia del presente, que rompió con el balance que Jesús había dicho. Dale a César lo que le pertenece a César, pero siempre dale a Dios lo que le pertenece a Dios. Lo personal, si usted me pregunta, ¿creen que los creyentes pueden estar en la política o participar de ella? Yo pudiera decirles sí, ¿cómo no? Como pienso que podemos tener buenos policías, buenos doctores, buenos abogados, buenos plomeros, buenos políticos nos hacen falta. Claro que sí. A donde Dios nos llamó. Ahora, a donde podemos influir. ¿Cómo no? ¿Cuál es el problema? Lo que yo no creo es mirar el gobierno como nuestro Dios. Lo que yo no puedo transar es seguir poniendo nuestras esperanzas en el Estado. Lo que yo no puedo transar como iglesia es seguir corriendo detrás de hombres tan seres humanos como cualquier ser humano. Nosotros como en Puerto Rico, hasta en política, hemos tenido nuestro propio mesías. Entonces está metiendo el género hoy. ¿Cuál ha sido el problema, iglesia? En que la iglesia ha dejado de recordar quién es. En que hemos dejado nuestra identidad. En que hemos dejado de recordar quiénes somos en el Señor. Somos pueblo de Dios. Somos familia escogida. Somos nación santa. Somos la sal de este mundo. Somos la lumbrera de este mundo. Somos la lámpara que Dios quiere alumbrar esta tierra con la luz del Señor. Por lo tanto, como iglesia,
Debemos de dejar de mirar al gobierno como la única solución a todos nuestros problemas. Debemos de dejar de mirar al gobierno como si fuera un Dios el que nos pudiese proveer. Y debemos ponernos sobre nuestros pies y comenzar a ser la sal de este mundo, la sal de este país, la iglesia que este pueblo necesita. Cuando hablamos de ser iglesia, estamos hablando de mi responsabilidad y de nuestra responsabilidad, no solamente delante de los hombres, sino delante del Señor. Yo creo que como iglesia debemos de comenzar a pensar en cómo responder a nuestra sociedad, aun en medio de la persecución que pueda existir, aun en medio de lo que el gobierno pueda opinar de la iglesia. La iglesia tiene que aprender a ponerse de pies y entender que no podemos esperar nada de hombres falibles y que podemos esperar todo de un Dios que lo puede hacer todo posible. Un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Cuando uno comienza a entender esto, uno comienza a entender lo que Pedro está diciendo. En medio de la circunstancia que Pedro está a esta iglesia que está siendo perseguida, que está huyendo, que está en sus circunstancias, Pedro le dice a esta iglesia: honra a todos. Honra a Dios, honra al hermano, honra al gobierno. Honra a todos. Honra a todo ser humano. A todo noble o esclavo. Porque todos fueron creados a la imagen de Dios. La iglesia está rompiendo el molde social. En el molde social había gente que podían estar en preferencia. En el molde social, el político debe sentarse en un lugar aparte. En el molde social, el esclavo no puede llegar a donde está. En el orden divino, ambos son seres humanos. ¿Cuidado? ¿Familias? Son seres humanos. Todo ser humano delante de Dios tiene la misma dignidad en la iglesia. La iglesia es el lugar donde debe convivir el doctor y el consejero, el político y el que se debe sentar a escuchar como todos los demás. Se debe invitar a la misma mesa donde se sienta el pobre. Porque, amados, Luis u otros gobernadores tienen la misma imagen por creación que nosotros tenemos. Que Dios, cuando crea al ser humano, lo crea a su imagen, que ha sido manchada por los mismos pecados, porque fuimos manchados nosotros. Todos ellos necesitan la redención de Jesucristo. Todos ellos son criaturas de Dios. Por eso es cuando Pedro le está hablando a esta iglesia, le dice: teme a Dios, sométete a Dios. Dios es el único que debe ser reverenciado y temido. Dios es el único Dios. Solo tenemos un Señor a quien nos debemos de postrar, adorar y servir. Es Jesucristo nuestro Señor. La iglesia del primer tiempo lo tenía claro. Y Pedro lo que hace es recordarle: honra a Dios. Honra a Dios. Da a Dios lo que es de Dios. Da a Dios la honra de vida. Da a Dios la adoración de vida. Gloria a Dios. ¿Por qué, amados? Porque Dios nos ha redimido de la esclavitud del pecado.
para convertirnos en siervos y siervas de Él. Gloria a Dios. Para que seamos santificados para la vida eterna. Porque, amados, Pedro dice, porque haciendo su voluntad, lo que la Escritura nos enseña, agrada al Señor. No lo que la sociedad moderna quiere que hagamos, no lo que la sociedad cambiante nos quiera dictar. Es eso, amado. La iglesia sabe cuál es la voluntad de su Señor. Esta es la iglesia del libro. Esta es la iglesia que sigue creyendo que Dios habla. Esta es la iglesia que sigue creyendo que este libro nos puede guiar y es nuestra norma de fe y de práctica. Y Pedro dice, a esta iglesia que hace la voluntad de Dios, haciendo el bien, vive haciendo el bien. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Uno miró que si era o no era, que si era de su país o no era, que si debía o no debía. No. Hay un ser humano creado a la imagen de Dios que necesitaba que alguien lo llevara a una zona. ¿Me puedes entender lo que Dios nos está pidiendo como iglesia? Hay alguien en nuestra comunidad, hay alguien en nuestra familia, hay alguien que necesita que usted se levante, independientemente de lo que él pueda pensar de la iglesia, usted obre en fe y le sirva en el Señor. La pregunta que yo me hago, iglesia, ¿estamos honrando a Dios realmente? ¿Estás temiendo a Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo el bien a alguien? Yo creo que debemos salir con el corazón del samaritano. De aquella parábola que Jesús nos enseña a que amemos al prójimo, que el prójimo es el que necesita que alguien le tienda la mano y obre en fe. Yo creo que en esta semana deberíamos tener un reto, dar un testimonio de servicio a alguien, dar un testimonio del amor de Dios. Y a veces nos pensamos y nos sentamos a decir eso en la iglesia que le toca, porque seguimos pensando y viendo la iglesia como algo lejos de nosotros. La iglesia somos nosotros. No usted y soy yo. Y el mundo necesita de hoy de una iglesia que entienda su lugar delante de Dios. Una iglesia que mira al Estado para que provea. No. Una iglesia que entienda que Dios la llamó para que sea la que provee en el nombre del Señor. Oye, el apóstol dice lo segundo. No solamente honres a Dios y lo pongas en primer lugar en tu vida. El apóstol Pedro dice, honra al hermano. Honra al hermano. Amen a los hermanos. La iglesia debe ser nuestra familia. Por eso cuando usted me saluda y usted me dice hermano o hermana, es una referencia a decir, tenemos un mismo Dios y Padre. Tenemos un mismo Señor Jesucristo. Todos somos miembros de esta familia. Y debemos amarnos, amados, de forma especial. Gloria a Dios. Dice el amor de Dios. Honre al hermano. ¿Cómo lo honra? Amando, sirviéndole, cuidándole. Es la forma que Dios nos está pidiendo. ¿Cómo que, hermano? Como libres. Sé libre del Señor. Señor nos ha perdonado nuestros pecados. Sé libre. Ten una conciencia libre. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Gloria a Dios. ¿Cuál
es el problema, hermano? El problema es cuando tomamos esta libertad y la usamos como pretexto para hacer lo malo. Y cuando tomamos la libertad que Dios nos ha dado y la convertimos en un libertinaje. La libertad no es para destruir la conciencia de mi hermano. La libertad no es para yo hacer lo que yo quiera hacer. La libertad es para yo entender y comprender que ahora no somos esclavos del pecado, pero somos esclavos de Cristo. Somos siervos de Jesús. Gloria sea al Señor. Por lo tanto, jóvenes, sean ejemplos del creyente en palabra, en conducta, en fe y en pureza. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hoy no les pienso predicarnos. Honren a Dios, honren al hermano, honren al rey. Rey como el superior, como el que tiene autoridad, como una conducta adecuada a aquel que tiene suprema autoridad, al gobierno, independientemente de quién sea, y en nuestro contexto, independientemente del partido que sea. Honren a los gobernantes. En aquel tiempo eran los precónsules, los procuradores, los oficiales que estaban para castigar a los malhechores, que eran alabanza para el que lo hacía bien. Es lo mismo de nuestro tiempo. Los gobiernos están para mantener el orden. La función del gobierno, cuando deja esta función, reina el caos. El gobierno está para mantener el orden. Pero cuando el gobierno deja esta función, reina el caos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo honramos al gobierno? Siga el modelo de Jesús, el ejemplo de sumisión. Siga sus enseñanzas. Den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sométese, decía Pedro, a toda institución humana. Esta es la regla de sumisión. Ahora, es bien interesante, escúchenme bien, porque la regla de sumisión incluye a un íntegro creyente. Dios nos llama a someternos. En nuestro presente esa palabra no se usa. Someterse. En nuestro presente la gente habla de derechos y obligaciones. Yo tengo derechos y usted tiene obligaciones conmigo. ¿Cierto o falso? El pastor se lo inventó. El mundo del presente tiene derecho, pero no obligación. No valora el sometimiento. La esposa no se somete al esposo. El hijo no se somete al padre. El estudiante no se somete al maestro. El ciudadano al gobierno. Y el gobierno no se quiere someter a Dios. ¿Hay caos o no hay caos? ¿Existe el caos o no existe el caos? Nadie quiere someterse a nadie, pero todo el mundo quiere y tiene derechos. ¿Esa no es la realidad? ¿No estamos al borde del caos? Y Pedro le dice, sométase. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Por causa del Señor. Por causa del Señor. La guía y el límite de la causa del Señor. Nos vamos a someter siempre y cuando Cristo sea el Señor. ¿Me puedes entender? No necesitamos someternos al César.
Él no es el Señor. Nos sometemos a causa del Señor. Nos sometemos porque nos sometemos al Señor. Al Señor. Así que cuando el César nos pide que hagamos algo en contra de la voluntad del Señor, en eso no debíamos someter. La iglesia lo entendía. La iglesia se sometía a todas las cosas. Pero lo único que no quería someterse era decir que este gobierno es nuestro Señor. Yo creo que la iglesia ha fallado en muchas ocasiones. Y ha fallado pensando de una u otra manera que el gobierno tiene algún señorío sobre él. Los gobernantes son criaturas del Señor. No tienen autoridad en sí mismos. En Puerto Rico usted y yo elegimos nuestros propios gobiernos cada 4 años. Iglesia, usted no tiene que someterse al mismo partido y a las mismas personas cada 4 años. Los partidos no son señores. Su único Señor es Jesús. Nosotros no estamos llamados a luchar contra un hermano o contra otro ser humano. Nosotros no estamos llamados para adquirir, obtener autoridad y poder de este mundo. No. Nosotros somos llamados a someternos al Señor de gloria. Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de la iglesia. Pedro finaliza diciendo, si haces esto, si honras a Dios, si honras a tus hermanos en la iglesia y si honras el gobierno, vas a callar y enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. La persecución más peligrosa, iglesia, es la calumnia. La calumnia, en la mayoría de los casos, por ignorancia del perseguidor. Porque como personas rebeldes no conocen el camino del Señor, lo ignoran. Y persiguen la conducta cristiana, porque no la ven como una conducta distorsionada. Pedro le está diciendo a la iglesia, vive de forma irreprochable, honra a Dios, honra a los creyentes, honra el gobierno, haz el bien, haz buena obra, demuestra caridad cristiana, demuestra amor a tus hijos, a tus madres, a tus abuelos, a los hermanos en la fe. Demuestra la caridad de Dios. Aleluya. Cuando la iglesia hace eso, le calla la boca al ignorante. Yo les decía en los dos pasados, que esto finalizó. Yo les decía que recordaran a María. Yo creo que hay 2 eventos en nuestra isla en donde la iglesia ocupó un lugar. Cuando el gobierno solo supo aprovecharse de las circunstancias, la iglesia dio el frente cuando nadie llegó. Cuando estuvo María, la mayoría de las iglesias estuvieron presentes. Cuando estuvieron los terremotos, la mayoría de las iglesias fueron a ayudar. Y si algo tenían que decir en las noticias, a pesar de todo lo que nos habían perseguido antes, era que la iglesia estaba presente. Lo que yo te estoy diciendo en esta noche es, sé creyente. Podrán tener la opinión que quieran tener. Podrán haber 5 cristianos que podrán haber dado mal testimonio. Pero que cuando tú llegues a aquel lugar, cuando tú llegues al escenario donde tú vives, donde tú te desarrollas, donde tú experimentas la vida, que puedan decir de ti, hay más alguien que va a la iglesia.
¿Sabes algo que yo he comprobado? No importa lo que ellos puedan opinar de la iglesia, cuando viene la prueba, ellos saben a quién preguntar y decir, una prueba, necesito la oración. Y cuando Dios lo dice, es porque ellos saben que tú has sido salvo. Que hay una iglesia que vibra en nuestras comunidades, que hay una iglesia que ha creído en el poder de Dios. Lo que te estoy invitando es que seamos esa iglesia, que desarrollemos esa iglesia, que sigamos creciendo en el Señor de una manera sencilla y simple. Esa iglesia vive la fe. Gloria a Dios. Inclinemos nuestro rostro. Gloria sea al Señor. Él no quería predicarle mucho. Si hay alguien aquí, gloria a Dios, que necesita oración, necesita volver su corazón al Señor, necesita acercarse al Señor, simplemente ahí donde está puede levantar su mano. Estaremos orando por usted. Gloria sea al Señor. Si alguien necesita la oración en esta noche, Dios bendiga a la hermana que levanta su mano. Gloria a Dios en esta noche. Gloria a Dios. Si alguien más necesita la oración, estaremos orando. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Padre, te presentamos tu iglesia, oh Dios. Te pedimos, oh Señor, oh Dios, en esta noche que podamos honrarte, oh Dios. Que podamos cumplir, oh Dios, el propósito por el cual tú nos has llamado, Dios. Que esta iglesia pueda entender, oh Dios mío, Señor, que al único que le debe adoración es a ti, Señor. Que como iglesia podamos comprender, oh Dios mío, Padre Celestial, que al único que hay que alabar y adorar es a ti, Señor. Y que podamos ponernos de pie y hacer lo que nos corresponde como iglesia. Te pedimos, oh Señor Dios, que nos dé la capacidad, oh Dios, de honrar al hermano y amarle, Señor, como tú nos amas, Señor. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a ser responsables con César, oh Dios, pero nunca dar a César la honra que te debemos a ti, oh Dios. Ayúdanos a ser iglesia en el tiempo presente. Bendice esta congregación. Bendice a los hermanos, oh Señor, que piden oración, oh Padre Celestial. Bendice, Dios mío, Padre, y acércate a aquel que está lejos, Señor. Tráele, oh Dios, a tu amor y a tu gracia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos todas las cosas. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Vamos a estar todos con pie, gloria sea al Señor. Y como todos los domingos, gloria sea al Señor. Gloria a Jesús. Todos sus viejos, promesas. Gloria sea al Señor. Vamos a presentarlos delante de la presencia del Señor. Padre, te presentamos, Señor, oh Dios, a nuestros hermanos en esta noche ofrendan delante de ti, Señor. Te pedimos, oh Dios, que podamos continuar cumpliendo tus promesas, Señor. Te pedimos, oh Padre Celestial, que tú bendigas, Señor, la vida de mis hermanos, Señor. Y aquellos que tienen necesidad, Señor, oh Dios, tú les suplas, Señor, conforme a tu riqueza, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, oh Dios, que nos ayudes a cubrir las necesidades los unos de los otros, Señor. Te pedimos tu bendición y te pedimos tu cuidado, Señor. Ayuda a tus hijos, Señor. Sé el proveedor de nuestra vida, Señor, y el proveedor de esta congregación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantamos y adoramos al Señor.